Muy buenos días. El tema que vamos a ver hoy va a ser el de derivadas parciales. ¿Qué es esto de las derivadas parciales? Pues su nombre lo dice, algo parcial, algo que vamos a hacer solamente respecto a algo, a algún tipo de señalamiento que nos proporcionen ahí en el problema. Vamos a comenzar aquí. La notación para derivadas parciales por lo general es esta, pero también se puede hacer esta otra. Aquí nos está diciendo que nuestra función está derivada parcialmente respecto a x. Aquí nos está diciendo que nuestra función está derivada respecto a y. Entonces esa es la manera de tener esta notación. Esto es cuando es la primera derivada, cuando es la primera derivada parcial, así. Derivada de nuestra función respecto a x, derivada de nuestra función respecto a x, derivada de nuestra función respecto a y. Ahí nuestra función está solamente respecto a la variable x y y. Pero ya cuando son derivadas de orden superior, esta es la notación. La derivada parcial de nuestra función respecto a x y luego nuevamente respecto a x. Y luego la derivada de nuestra función respecto a x y luego respecto a x. La derivada parcial de nuestra función respecto a x y respecto a x. La x es el 1. La y va a ser el número 2, así también se puede, entonces de esta manera también. Y luego, la derivada parcial respecto a x de nuestra función, de esta manera. Derivada parcial de nuestra función respecto a x y nuevamente respecto a x. La derivada parcial, la segunda derivada de nuestra función respecto a x, esta es una notación muy utilizada cuando es la segunda derivada, y la segunda derivada de nuestra función también respecto a x. Aquí hay un detalle, también se puede poner la segunda derivada de z. Z también nos está indicando una función, pero en este caso a mí no me gusta poner z. ¿Por qué? Porque aquí cuando ponemos nuestra función, esta te la podemos poner de esta manera, nuestra función respecto a x y luego respecto a y, no hay ningún problema con que sea z, pero aquí es la función respecto a x, respecto a y nuevamente respecto a z, en el caso de que tengamos z también en la función. Entonces, aquí nos estaríamos confundiendo. Es por eso que mejor la dejé así. La derivada, no me gusta poner z como tal. Mejor utilizaríamos otra variable. Entonces aquí, son las derivadas respecto a x. Y luego me voy a pasar hasta acá, a la de y, que es la primera derivada respecto a y luego la segunda derivada respecto a y. Esta es nuestra anotación. Esta, la segunda derivada respecto a y luego respecto a y. La segunda derivada de 2, porque en este lenguaje de derivadas parciales, ya les dije, la x es un 1, la y es un 2. Y luego la derivada parcial de nuestra función respecto a y nuevamente respecto a y. Y luego la derivada parcial de nuestra función o sea, la segunda derivada de nuestra función respecto a y la segunda derivada de nuestra función también respecto a y. Ya comentamos lo de la z. Y luego, en estas dos, en esta parte del centro, el primero respecto a x y luego respecto a y. Primero nuestra derivada respecto a x y luego respecto a y. Primero respecto a x y luego respecto a y. Entonces, esta notación también, la derivada parcial de nuestra función respecto a x y luego respecto a y. La segunda derivada de nuestra función, primero respecto a x y luego respecto a y. Esta se lee así, primero x y luego y. Y la segunda derivada de nuestra función, primero respecto a x y luego respecto a y. ¿Cuándo derivamos primero respecto a y? La primera derivada respecto a y luego respecto a x. Primera derivada respecto a y luego respecto a x. Primera derivada respecto a y luego respecto a x. Y luego esta notación, la derivada parcial de nuestra función respecto a y, posteriormente respecto a x. La segunda derivada de nuestra función, primero respecto a y, luego respecto a x. Y la segunda derivada de nuestra función, primero respecto a y luego respecto a x. Cabe señalar que en la mayoría de los casos, esta derivada y esta debe de ser exactamente iguales. Esa es la comprobación prácticamente siempre de que hicimos bien nuestro proceso. Entonces, esto es notación de derivadas parciales. Cuando se hace por primera vez la explicación, se hace un poquitín engorrosón, pero ya en la práctica es muy sencillo y es un procedimiento en realidad muy, muy divertido.